hermano hizo una oración, así que vamos a preparar nuestras Biblias, hermanos. Me da mucho gusto poder estar aquí hoy, como cada domingo, semana a semana. Tenemos una mañana fresca, lluviosa, ¿verdad? De repente llueve, de repente se quita, de repente está un poco más recio, pero doy gracias a Dios por el esfuerzo que cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, han hecho para que podamos llegar a la casa de Dios, ¿verdad? En la mañana que estaba orando a Dios por el culto, le decía al Señor, pues si está lloviendo en la semana, nos abrigamos y vamos al trabajo, vamos a la escuela, abrimos los negocios. ¿Cómo no vamos a hacerlo para venir a tu casa también, verdad? Así que me gozo, hermanos, de que estén aquí, y también enviamos un saludo a los hermanos que nos están viendo en la transmisión. Voy a pedirles, por favor, que abramos nuestra Biblia en el libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Estamos estudiando, hermanos, en la escuela dominical una serie que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Estamos tratando de analizar la vida de este hombre, las acciones, las reacciones que tuvo, los estados de ánimo por los cuales vivió. De esos vamos a hablar un poquito más adelante, porque no todo fue bello. Hasta ahorita hemos visto todo lo positivo, todo lo bueno, las reacciones que tuvo este hombre ante las circunstancias, pero vamos a ver más adelante que también hubo momentos complicados en los cuales él pasó también por situaciones emocionales difíciles. Con base en el libro de Job, capítulo 2, versículo 10, que ya analizamos, que ya tocamos o leímos en otro momento, hoy quiero volver a utilizarlo, y de hecho, hermanos, con toda probabilidad la siguiente semana lo vamos a usar otra vez. Job capítulo 2, versículo 10. La palabra de Dios dice así: Job capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y esta es la parte que quiero tomar para la clase de hoy. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Voy a repetir. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, quiero plantearles una pregunta. ¿Algún día en tu vida, hermano, hermana, te ha pasado algo tan terrible, tan difícil, tan severo, que te ha hecho sentir aflicción, preocupación, angustia, ansiedad, te ha hecho derramar lágrimas y has pensado, es que esto que estoy viviendo hoy, francamente, no se lo deseo a nadie? ¿O han escuchado esa frase? Es que esto que estoy pasando es tan malo que no se lo deseo a nadie. E incluso, Víctor, hay personas que dicen ni a mi peor enemigo. ¿Por qué decimos estas frases, hermanos? ¿Por qué decimos esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie? E incluso decimos ni siquiera a mi peor enemigo. ¿Por qué? Por lo doloroso que puede ser. ¿Por qué más? Porque ahora que lo estás viviendo en carne propia, dices, realmente es algo increíble, es algo impresionante. La realidad, hermanos, es que a ningún ser humano nos gusta pasar por tiempos de crisis, que es el título de la clase del día de hoy. A nadie nos gusta vivir tiempos de crisis. Pero lo cierto, hermanos, es que tarde o temprano, toda persona joven, adulta o anciana tiene una alta probabilidad de que viva un tiempo de crisis en su vida, ¿cierto? Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en el matrimonio, puede ser entre la familia, puede ser en el negocio, puede ser en la economía, puede ser en la salud. Lo cierto es que tarde o temprano todos estamos expuestos a que en algún momento de nuestra vida, hermanos, vivamos tiempos de crisis. ¿A quiénes nos gustaría vivir lo que Job vivió, hermanos? Pues a nadie, a nadie. Es más, si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que, excepto el Señor Jesucristo, que sufrió de manera terrible, prácticamente nadie en la Biblia vivió lo que Job pasó. ¿Estamos de acuerdo?
Hubo quienes fueron muertos, hubo quienes pasaron otras cosas, pero lo que vivió Job fue algo realmente tremendo, realmente extraordinario, difícil. De tal manera que entonces quiero, hermanos, comentarles lo siguiente. La Biblia no está ordenada de manera cronológica, sino de manera temática. El primer libro que está en la Biblia es el libro de Génesis, porque el libro de Génesis nos narra los principios de todas las cosas. Después vienen 4 libros, Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Deuteronomio, que forman el Pentateuco, que su tema es las leyes de Dios. Después vienen 12 libros, que son los libros históricos. Después 3 libros, que son poéticos. Y después 5 libros que son profetas mayores. Y luego 12 libros que son profetas menores. Es decir, ese es el tema en el que se va estructurando. Pero históricamente o cronológicamente, el primer libro de la Biblia es el libro de Job. Y si nosotros los creyentes aseveramos que en la vida nada sucede por casualidad, eso me lleva a pensar entonces que no fue casualidad que el primer libro de la Biblia que se escribiera fuera el libro de Job. ¿Qué tendría en mente Dios? Y esta es pregunta. ¿Qué tendría en mente Dios al inspirar al autor? Muy probablemente Job escribe sus propias historias. ¿Qué tendría en mente Dios al inspirar a este hombre para escribir su propia historia y que de esa manera se convirtiera en el primer libro de la Biblia? ¿Tendría Dios algo en mente? ¿Tendría un propósito? ¿Querría él dejar una enseñanza a las generaciones? Y de ahí la pregunta, ¿por qué existe el libro de Job? ¿Quién dice yo? Víctor, ¿un ejemplo en qué? ¿De qué? Un ejemplo en su vida, ¿sí? ¿Qué más? Un ejemplo de cómo afrontó los problemas y todo lo que pasó, me parece muy bien, excelentes opiniones. Concepción, la fe, un ejemplo de fe, ¿qué más? La convicción, ¿qué más? Dios probablemente tenía en mente dejar en la mente de las generaciones algo. Quería que estuviéramos conscientes de que más allá de nuestra consagración a Dios, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida estamos expuestos a pasar por tiempos de crisis. Todos. Y si nosotros como cristianos estamos conscientes de que más allá de que seamos carnales o espirituales, nuevos o viejos en la fe, buenos o malos, todos estamos expuestos a pasar por momentos de crisis, y entonces incluyéndote a ti, que eres un cristiano consagrado, ¿qué otra razón tendría Dios en mente? Si tú y yo estamos conscientes de eso, ¿qué otra razón tendría Dios en mente? ¿O qué otras razones tendría Dios en mente? Clara. ¿Qué nos va a restaurar? ¿Suena bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Daniel. Maru. Pues que Él es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Que es Dios y que no hay otro Dios. Sí, me parece bien también. ¿Qué otra cosa? El poder que, Marisela. el poder que Él tiene. El poder que Él tiene. Me parece bien. Que a pesar de las circunstancias, Dios sigue teniendo el control. Que Dios sigue teniendo el control. A lo mejor que lo que veíamos hace unos domingos, ¿no? Ajá. Dios no tiene la culpa de las cosas malas que nos pasan. Sí, suena bien también, pero hay un detalle más todavía. Todo lo que dicen está excelente. ¿Qué otra razón tendría Dios, Aurelia? Ahí nos está manifestando su amor, su protección, su misericordia. Sí, nos manifiesta su amor, su protección, su misericordia. Pero ¿qué más tendría en mente? Ok, yo veo la Biblia, hoy entiendo que cronológicamente el primer libro de la Biblia es Job, la vida de un hombre que sufrió al máximo
a pesar de que era bueno, el mejor hombre, incluso reconocido por Dios, presumido por Dios, y él, el justo Job, sufrió todo eso. Pues mostrarle a Satanás que no iba a poder con su siervo. Les voy a ayudar un poquito en cuanto a las actitudes que tenemos cuando estamos por tiempos de crisis. Paciencia, sí. Si es posible también, algo más. Y cuando se les diga probablemente van a decir, fortaleza, que todo viene de Dios, que nunca nos deja. Aurelia. Tener tranquilidad y paz en medio de la prueba. Tener tranquilidad y paz en medio de la prueba. Y entonces, si yo tengo tranquilidad y paz en medio de la prueba, ¿qué no voy a hacer? Daniel, renegar de Dios. Cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Es que ¿por qué tengo que aguantar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que vivir? ¿Qué hice mal? Decimos a veces, ¿no? ¿De qué sirve entonces que yo sea fiel en la iglesia? ¿De qué sirve que ore? ¿De qué sirve que lea la Biblia? ¿De qué sirve? Hace unos días le compartía la palabra de Dios a una persona y ella me decía, la oración solamente sirve para 3 cosas, para nada y para nada. Y yo le preguntaba, oye, ¿qué te pasó en la vida? ¿Sí me explicó? ¿Qué te pasó en la vida para que tú opines eso? Y bueno, ya entendí cuando él me empezó a decir qué es lo que había pasado en la vida. Porque los seres humanos, ¿verdad?, tenemos esa tendencia. Hasta hoy nos vamos a dar cuenta que Job no se quejó, no renegó. ¿Cuánta gente no se ha alejado de Dios en los tiempos de crisis? Mucha gente se ha alejado de Dios, hermanos, en tiempos de crisis. Las casualidades no existen y por lo tanto no es casualidad que Job, el primer libro de la Biblia, nos hable de lo difícil que puede llegar a ser la vida de un ser humano. Ahora bien, ¿cuál es el primer libro escrito del Nuevo Testamento? Mateo no está cronológicamente, está en orden, está Mateo. El Nuevo Testamento está ordenado de tamaño, del mayor al menor. Mateo tiene 28 capítulos, Judas tiene 1, Apocalipsis tiene 22, está puesto aparte porque su contenido es un contenido muy distinto, escatológico, pero es desde el más grande al más pequeño. Pero cronológicamente Mateo no es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Santiago. ¿Y de qué habla Santiago? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 nos habla también de tiempos de crisis. Y Santiago nos va a decir algo e incluso va a hacer referencia al mismo Job. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Estamos allí? ¿Les parece si todos leemos la palabra de Dios? Que dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice Santiago, si tú quieres ser feliz, dichoso, quieres experimentar las mayores bendiciones en tu vida, tienes que aprender a confiar en Dios de tal manera que soportas. Ahora, la palabra griega soportar es una palabra muy interesante, porque da la idea de soportar con paciencia pero sin quejarse. Soportar en griego es una palabra que significa mantenerse bajo la carga el tiempo que sea necesario. Porque a veces decimos, Señor, es que ya basta, yo ya no lo puedo aguantar, esto ya no lo puedo soportar, esto no. Lo que la palabra soportar significa es, tienes que tener la fe y la capacidad de permanecer el tiempo que sea necesario abajo de la carga de ese problema, de esa situación que estás viviendo, pero no con tus fuerzas, sino con el poder de Dios. ¿Sí me explico? Por eso es importante que en tiempos de crisis el creyente haga
lo que muchos dejamos de hacer. En tiempos de crisis, tú pregúntale a un hermano, ¿lees la Biblia? No, pues es que ni ganas me da. ¿Oras? No, pues es que si estoy bien triste aquí. ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Para qué? Y no, la palabra soportar da la idea de mantente allí con fuerza, con paciencia, pero dependiendo del poder de Dios, para que puedas mantenerte. Porque una persona que está sobrellevando una carga difícil no puede aguantar mucho tiempo, y menos con sus propias fuerzas, estamos de acuerdo, pero sí lo puede hacer cuando está dependiendo de las fuerzas de Dios. Y después dice, la tentación, y la palabra tentación significa adversidad. Fíjense, el primer libro del Nuevo Testamento nos exhorta como creyentes a que si queremos alcanzar el gozo y las bendiciones de Cristo, tenemos que aprender a soportar las situaciones, las adversidades de los tiempos de crisis con paciencia, sin quejarnos, pero con las fuerzas de Dios. Y nos habla de adversidad. Pero después dice, soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba. Y la palabra resistir y prueba es muy interesante, porque la palabra resistir significa llegar a ser. Y uno se pregunta, ¿cómo que llegar a ser? ¿Qué tiene que ver eso? Es que la palabra resistir da la idea de que una persona que está sometida a la adversidad, está bajo mucha prueba, bajo muchos problemas, y soporta con el poder de Dios, va a venir a ser algo diferente. ¿Qué creen que sea? Para de nuevo la idea, una persona que está viviendo tiempos de crisis difíciles, pero que se mantiene bajo la carga, con paciencia, sin quejarse y con la fortaleza de Dios, va a llegar a ser, ¿qué? ¿Supera esa prueba, Aurelia? Explícale un poquito más, eso lo explica perfectamente, pero explícale un poquito más. Lo que Santiago está diciendo es, sí. Lo que Santiago está diciendo es, la persona que soporta esas pruebas difíciles sin quejarse, sin huir y con las fuerzas de Dios, va a llegar a ser un creyente que va a comprobar que de verdad es un hijo de Dios. Porque vean lo que dice, que haya resistido la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido ¿la qué dice? ¿Y saben ustedes qué significa la palabra prueba? Es una palabra que da la idea de recibir aprobación. Así lo dice aquí, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida. Salir aprobado. Cuando un creyente está viviendo tiempos de crisis, lo soporta con paciencia, tomado de la mano de Dios, sin quejarse, depende siempre del poder de Dios, no reniega, no se queja, no duda, va a llegar a ser un creyente que va a demostrar que de verdad confía en ¿quién? ¿Sí nos damos cuenta? Hermanos, la fe se demuestra cuando estoy bien, vendo todo, me va bien en el trabajo, mi matrimonio marcha de lujo, mis hijos obedientes, no me falta dinero, tengo la despensa llena, todo marcha bien. ¿Allí se demuestra la fe, hermanos? Bueno, no es que no tenga fe, claro que tenemos fe, tenemos gratitud delante de Dios, pero ¿cuándo se demuestra la fe? ¿Cuándo? En los tiempos de crisis. La fe es para los tiempos de crisis. La fe es para esas situaciones cuando creemos que ya no vamos a poder salir. La fe es para esas situaciones en las que digo, no, es que esto es imposible, no lo voy a poder vivir. Es tan terrible
que no se lo deseo, dijimos hace rato, a nadie. Porque como decía hace rato el hermano Juan, estamos viviendo y estamos experimentando. Nadie en la Biblia dice cuánto tiempo va a durar un tiempo de crisis. Nadie lo dice. Por eso la palabra dice soporta, es decir, aguanta el tiempo que sea necesario. Aguanta. Y para que no tengas que salir corriendo, hazlo con la fuerza y la fortaleza de Dios. Porque cuando llegues al final vas a ser aprobado. Déjenme decirles que en griego la palabra aprobado, hermanos, antiguamente es una palabra que se utilizaba para comprobar la calidad de algo. Por ejemplo, una moneda, una pieza de oro o una vasija o algo que se hacía, si tenía un sello, hermanos, de calidad, dókimos es la palabra griega, si tenía ese sello, significaba que esa vasija o eso que se estaba validando era aprobado. Podías confiar en la calidad. Cada que ustedes y yo con fidelidad superamos los tiempos de crisis, estamos demostrando que de verdad somos, Carlos, cristianos, hijos de Dios. Y entonces viene una promesa: recibirá la corona de vida. Claro, porque ese es el premio que Dios ha prometido. Entonces, hermanos, es casualidad que el primer libro de la Biblia, que el primer libro del Antiguo Testamento, sí, de la Biblia, y el primer libro del Nuevo Testamento nos hablen del mismo tema. ¿Qué tendría Dios en mente? Recordarnos que todos estamos expuestos a que en cualquier momento de la vida podemos pasar por tiempos de crisis. Entonces, con base en estas ideas, hermanos, vamos a hablar de algunos principios muy sencillos. El primer principio con el cual el cristiano debe de vivir es el siguiente. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. El primer principio con el cual todos los cristianos debemos de vivir es este. ¿Cuál es, hermanos? Según lo que está al frente. La adversidad es inevitable. Es decir, que tarde o temprano será algo que tendremos que enfrentar. Incluso, hermanos, es tan inevitable que probablemente algunos de nosotros, la adversidad no solamente sea un evento en nuestra vida, sino una época larga de crisis. Lo común en nuestra vida. Juan 16, 33. Lean conmigo la palabra de Dios. ¿Estamos allí? Dice así: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿será casualidad que el primer libro de la Biblia, Job, nos hable de tiempos de crisis? Que Santiago, el primer libro del Nuevo Testamento, nos hable de crisis. Que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, una de las primeras cosas que le dijo a sus discípulos en la vida: ¿van a tener tiempos de crisis? ¿Podemos acusar a Dios de engaño? Pero muchos creyentes hemos acusado a Dios. Yo me entregué a ti. Yo pensé que si yo te servía, yo pensé que si yo me convertía a Cristo, mis problemas iban a terminar. Yo pensé que si yo me acercaba a la iglesia, todo iba a cambiar en mi casa. Y resulta que no. A veces hasta es peor. Y no es porque Dios no tenga el control, que lo vamos a decir más al rato, sino porque a veces las crisis son así. O a veces quizás el enemigo está aprovechando ese deseo tuyo para superarlo, para estorbarte. ¿Sí van conmigo, hermanos? Jesús no mintió. Él habló con la verdad. Entonces, ¿por qué vemos cristianos, hermanos, que nos decepcionamos de Dios si Él nos advirtió lo que nosotros íbamos a vivir? Vamos a Primera de Pedro, por favor,
capítulo 4, un verso conocido por la gran mayoría que ya tenemos un tiempo. Hermanos, Dios nunca se ha comprometido a evitarnos los tiempos de crisis. Nunca. Al contrario, nos advirtió que los tendríamos. Nunca se comprometió a solucionarlos a las 12:15 o a las 3:30. A lo que sí se comprometió, dice: estas cosas yo les he hablado para que tengan paz. En el mundo van a tener tiempos de crisis, pero confíen, yo he vencido, ustedes pueden vencer también. 1 Pedro 4, 12 y 13. Leo la palabra de Dios que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Los tiempos de crisis que se superan tomados de la mano de Dios, no solamente tienen como promesa que se recibirá la corona de vida, sino que cuando estemos delante de la presencia de Dios, ¿cómo estaremos con Él? Alegres, gozosos. ¿Por qué? Porque pasamos la prueba. ¿Por qué más? Porque padecimos con Cristo. ¿Por qué más? No estaremos decepcionados de Él. ¿Qué más? Tienen razón todos. ¿Qué más? ¿Perdón? Porque al verlo cara a cara nos daremos cuenta que no hay decepción de nuestra fe, Aurelia. Finalmente estamos con el Señor. Veíamos en un tema anterior, dice, para que no nos alejemos de Él, avergonzados. ¿Te acuerdas que lo veíamos, René? La manera en la que un creyente puede lograr que cuando esté ante la gloria de Dios no se aleje de él avergonzado es llegando al final de la prueba. Y nos gozaremos. ¿Por qué? Porque Pablo decía en otro pasaje de la Biblia, en Romanos, no lo busquen, si mal no recuerdo, 8:18, dice que los tiempos de esta tribulación, dice, son momentáneos. Van a pasar, pueden durar toda una vida, dice Pablo, pero la gloria que nos espera es eterna. Dios no busca destruirnos, hermanos, con los tiempos de crisis, que caigamos en depresión o en ansiedad o en el suicidio. Quiere que experimentemos el gozo de su paz, de su consuelo, su fortaleza. Y que habiéndola experimentado, cuando estemos en su gloria, digamos, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Tú siempre fuiste fiel. Valió la pena soportar porque ahora estoy contigo en tu gloria. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí es claro? Segundo principio, entonces, Job, capítulo 2, versículo 9. El segundo principio que tenemos que entender, el primer principio es, la adversidad es inevitable. Pero dos, el segundo principio, cuídate de quienes te aconsejan mal. Vamos a Job, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, en nuestra obra en Acolman hay una hermana que es muy fiel, la hermana Marisela. Damos gracias a Dios porque la hermana ha pasado por muchos problemas. Oren por ella, ahorita su hijo está en la cárcel. Y muchas cosas en su casa, en su vida. Hemos orado un buen tiempo para que su esposo Mario asista a las reuniones.
en 2 años ya que tenemos teniendo reuniones allá y un año más tocando puertas, pues él nunca había querido ir. Él trabaja en la albañería y dice que no le gusta, punto. Pero hace unos meses finalmente fue y dijo que le había gustado, que iba a regresar. Pero en ese ínter sucedió una situación muy delicada en la familia, muy delicada en la familia. Este hombre conoce un matrimonio de cristianos. Él le platica a estos cristianos que tiene muchos problemas en su casa. ¿Y qué creen que le aconsejaron? No vayas, y dile a tu esposa que no vaya tampoco, prohíbele que vaya. Nosotros éramos cristianos, teníamos muchos problemas, pero cuando dejamos de ir, se acabaron. Si tú quieres que se te acaben tus problemas, le dijeron a Mario, no vayas y prohíbele a tu esposa que vaya. Gracias a Dios la hermana no le hizo caso, pero no lo dijo. Hermanos, lamentablemente, a veces cuando estamos pasando por tiempos de crisis, quienes esperaríamos que nos dieran el consejo de seguir adelante, ¿ya ves lo que ganas por ser fiel? ¿De qué te sirve haberte entregado tanto? Tú siempre estás allí, tú no faltas, llueve y vas. Tiembla y vas. No tienes y das. Y ve, ¿de qué te sirve? Eso ganas por estar yendo. Pero lo peor es cuando nos los dicen los hermanos. O nuestra familia cristiana. No sé si me explico. Tu propio esposo, tu propia esposa, tus propios hijos, tus propios padres. ¿Y qué terminamos haciendo? Alejándonos. La esposa de Job le dice, pues ya maldice a Dios. No tiene caso que tú mantengas tu integridad. Tenemos que tener cuidado con los consejos, hermanos. Los malos consejos nos pueden apartar de Dios e incluso muchas veces pueden atraernos la disciplina de Dios. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 4. Primer principio entonces. En los tiempos de crisis necesitamos resistir bajo la prueba el tiempo que sea necesario sin quejarnos. Si pasamos la prueba, vamos a llegar a ser creyentes maduros que vamos a gozar de la paz de Dios. Nos regocijaremos cuando lleguemos al cielo con Él. Tenemos que vivir con un principio. La adversidad es inevitable. Pero 2, cuidarme de quienes me aconsejan mal. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 4. Quienes conocemos la historia la vamos a recordar rápido. Aquí no es precisamente una prueba, claro, pero hay un mal consejo. Hay una mala consejo entre un matrimonio. ¿Estamos allí? La palabra de Dios dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En pocas palabras, ¿quién me comenta la historia? ¿Qué pasó aquí? Ellos se habían comprometido a vender una propiedad. Sí. El total de la venta lo iban a poner, a disponer para la obra. Así es, el total. Pero resulta que cuando venden, pensaron que iban a ganar 100,000 y les dieron 300.
Dice, no, pues es que sí fue mucho. Y entonces se aconsejan entre ellos como cónyuges, pues no hay que darlo todo. Finalmente vamos a dar solamente una parte. Ellos ya se habían comprometido a dar. Y como no terminaron dando lo que se comprometieron a dar, Dios los disciplinó. Ahora, la disciplina que trajo sobre de ellos, mejor ni la recordamos, ¿o sí? ¿Enrique? Fue la muerte. Fue la muerte. Hermano, cuando tú veas a un hermano pasar por pruebas o dificultades y si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Porque muchas veces lo que terminamos diciendo son malos consejos. Tengamos cuidado. Y entonces, vamos a un tercer principio. Vamos por favor a la palabra de Dios. A Santiago capítulo 5, versículo 11. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien, hermanos? Los tiempos de crisis, va a haber épocas en la vida que van a ser lo normal. Nadie los desea, no, yo tampoco, sinceramente, pero van a llegar. Y los tiempos de crisis son para que lleguemos a ser creyentes maduros, fuertes, que con gozo, con regocijo experimentemos la gracia de Dios, las misericordias de Dios. Él nunca está buscando destruirnos, sino venir a ser, sino llegar a crecer. Nos recuerda una y otra vez, va a empezar lo que se convirtió en un testamento, nos habla de las crisis. Un Nuevo Testamento nos habla de crisis. Viene Jesucristo y nos habla de crisis porque los seres humanos, algunos como yo, tenemos la tendencia a olvidar. Y para que no olvidemos, sino que recordemos, entonces dice Dios, te recuerdo que esto no es extraño. Y no es porque hiciste algo mal. No es porque tengo algo en contra tuya. No es porque ya no te amo. Es porque las pruebas te van a ayudar a llegar a ser algo mucho mejor de lo que eres hoy. ¿Sí me expliqué con esto? Tercer principio. Santiago 5, 11. Todos juntos. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Dice, han oído del pobre Job, pobrecito, le fue re mal. No, hombre, caray. Olvídense de él, o sea, ni imitarlo porque olvídenlo. Santiago, ¿se refiere a Job con lástima? Lástima, no, es que siento feo por el hermano, lástima del hermano que está. No, cuando un hermano está pasando por una prueba, no es para que le tengamos lástima, es para admirarle, para orar por él. Porque si Dios le está permitiendo tener una crisis grande, es porque Dios sabe que tiene la capacidad de superarlo. Confía en Él. Hermano, la próxima vez que tú pases por una crisis grande, es porque Dios confía en ti. Dice que Job perseveró. La próxima vez que Dios permita que pases una crisis grande, es porque confía en ti, que la puedes superar, que puedes perseverar. Yo les hice una pregunta en una clase anterior y yo les dije, ¿Dios confiaba en Job? Entonces, Dios confía en ti, hermano, hermana, cuando tú y yo pasamos por tiempos de crisis severos. Dios confía en nosotros. Y Él no espera que nos decepcionemos de Él. No te decepciones de Dios. Si Job, el justo Job, vivió todas esas adversidades, ¿quién es Germán para no vivir tiempos de crisis? Y si me lo permites, con todo respeto, hermana, hermano, ¿quién eres tú para no pasar tiempos de crisis? Es más,
el propio Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, tampoco le fue muy bien. Su padre le evitó las crisis a Jesús, le evitó enemigos, le evitó murmuraciones, le evitó la cruz. ¿No? ¿Qué es lo que hace grande a Job? ¿Qué es lo que hizo grande a Jesús? ¿Enrique? Las crisis. ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo más? ¿Karina? Obedeció y confió en Dios. ¿Qué hizo grande a Job? ¿Qué hizo grande a Jesucristo? Obedeció y confió en Dios. ¿Qué te va a hacer grande a ti o a mí? Confiar en Dios. ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Cuánto tiempo? ¿Maru? Siempre. Siempre. ¿No les parece interesante el detalle que cuando el autor del primer libro del Nuevo Testamento quiere tomar un buen ejemplo para afirmar lo que él está diciendo, utiliza al autor del primer libro del Antiguo Testamento? ¿Verdad que no es casualidad, hermanos? No, no es casualidad. No es casualidad. Entonces, voy a decir algo. Cuarto principio. Vamos a la palabra de Dios. Me encanta este verso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Los cristianos tenemos que aprender a vivir con varios principios. El primero, la adversidad es inevitable. El segundo, cuídate de quienes te aconsejan mal. El tercero, no te decepciones de Dios. Y 4, hermanos, eleva tu fe. Yo hice una pregunta en un tema anterior respecto a la esposa de Job. Yo pregunté, ¿la esposa de Job estuvo a la altura de las circunstancias? Dijimos no. Pero qué fácil es juzgar a la esposa de Job. A ver, pregúntate, pon tu nombre en esta pregunta. Yo voy a poner el mío. Germán, ¿he estado a la altura de las pruebas? ¿He estado a la altura de las circunstancias? ¿Cuando han llegado? Ay, sí, ya como que, no, eso ya no me gustó. No, sí, la esposa de Job porque era bien mala, pero no, pues, carnal, no, pon tu nombre, pongamos el mío. Yo he estado a la altura de la adversidad, he estado a la altura de los tiempos de crisis. Tengo que elevar, hermanos, tenemos que aprender a elevar nuestra fe a la altura de Dios, no a disminuirla a la altura de un inconverso o de un creyente carnal. No sé si comunico bien la idea. La fe se debe de aumentar a la altura. Entre más grande es el tiempo de crisis, más grande, hermano Oliva, hermanos, es la fe que debo de tener. Debo de elevarla más. Si tú quieres, algún día alguno de ustedes ha ido al campo o ha ido a la torre latinoamericana, a la vista panorámica. ¿Cómo se ven las cosas desde allá arriba? ¿Algún día alguien se ha subido a lo alto de una montaña para ver el paisaje? ¿Cómo se ve? Es una experiencia increíble. ¿A poco no, hermanos? ¿Cómo se veía, David, las cataratas desde el punto donde ustedes estuvieron? Hay que ver que subieron una foto. ¿Cómo se veía desde arriba? O sea, cualquier cosa, ¿no? ¿Sí han vivido esa experiencia de estar en la parte de arriba y ver algo extraordinario? Dices, wow, qué maravilloso es esto. Pero no lo ves cuando estás allá abajo. Para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios en los tiempos de crisis, entonces, ¿a dónde tenemos que estar en nuestra fe? ¿Arriba o abajo? Arriba. Entonces el cuarto principio es que tengo que elevar mi fe a la altura de la prueba. ¿Para qué? Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Pedro 1:7. ¿Están conmigo? La palabra de Dios dice así: para que sometida a prueba tu fe, mi fe, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Alguien que me explique este verso, por favor.
¿Qué significa este verso? Si yo elevo mi fe a la altura de la prueba, vamos por partes. ¿Qué valor tiene mi fe ante los ojos de Dios? ¿Erika? Pues es algo muchísimo más que el oro, muy valioso para él. Muy valioso. ¿Estamos de acuerdo? 2. Cuando yo elevo mi fe a la altura de la prueba, cuando llega la presencia de Dios, ¿qué va a hacer conmigo que eleve mi fe a la altura de la prueba? ¿Qué va a pasar en el cielo con aquellos creyentes que elevaron su fe a la altura de la prueba? Sí, han sido aprobados. ¿Qué más? ¿Qué más? No. Entonces, entonces, ya Mariana, ya dilo, lo tienes aquí, mira. ¿Qué, hermanos? Ale, Maru. Nos va a colocar en un lugar especial porque pasamos esa prueba. Dice que nuestra fe va a ser alabada, hermanos. Nuestra fe va a ser alabada en el cielo, exaltada por Dios, glorificada. Ante los ojos de Dios, hermanos, cuando estemos en el cielo, va a decir: este hijo es digno de estar aquí conmigo, es digno de mí, porque cuando estaba allá abajo en la tierra, elevaba su fe a la altura de la prueba. No corrió, no se fue, no maldijo, no renegó, no dejó de leer, no dejó de orar, no se fue de la iglesia, no se enojó con todo el mundo, no se amargó. No, elevó su fe a la altura de la prueba. Hermanos, todo lo que Dios permite en nuestra vida, vuelvo a preguntar, ¿es para acabar con nosotros? ¿René? Para crecer. ¿Dijiste algo, Beto? A un punto de que cuando estemos en el cielo, así como con Jesús él decía: este es mi hijo amado. Hermano, cuando tú llegues al cielo, ¿sabes qué quiere decir Dios de ti? Este es mi hijo, esta es mi hija amada. Soy orgulloso y me complazco en ellos, porque tuvieron una fe a la altura de las circunstancias. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Este es un cuarto principio. Quinto principio. Vamos a Isaías 55:8. Casi estoy por terminar. Quinto principio. Isaías 55:8 y 9. Estos ya son más rápidos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios dice: oye, mi manera de obrar es diferente a la tuya, mi manera de pensar es diferente a la tuya, mis planes contigo son más grandes que los que tú tienes, son más grandes. Yo quiero hacer de ti algo más grande, algo mejor, pero para ello tengo que actuar de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mis planes, de acuerdo a mis propósitos, no de acuerdo a los tuyos, hermanos. Porque si yo quisiera que Dios me hiciera crecer de acuerdo a mis planes, yo no quiero pruebas, no me quiero enfermar, no quiero pasar necesidades, no quiero perder el trabajo, no quiero que mi esposa se enoje conmigo, no quiero que mis hijos sean rebeldes, quiero que todo sea maravilloso. ¿Así voy a crecer? No, hermanos. No. Entonces, el quinto principio, ¿cuál es, hermanos? Los planes de Dios están más allá de nuestra. ¿Cuál es una de las razones por las cuales más sufrimos cuando estamos en tiempos de crisis? Es que si tan solo Dios me hicieras comprender por qué. Si tan solo lo pudiera entender.
Y nos pasamos toda una vida tratando de entender. Dice Dios, no lo puedes entender porque mis planes escapan. Es más, vamos a Romanos, por favor, 11:33. Dice Dios, mi manera de obrar es diferente a las de ustedes. Mis proyectos son muy superiores a sus proyectos. Vamos a ver lo que un día Pablo terminó reconociendo en Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, Señor, qué difícil es de entender tus decisiones y de explicar tus caminos, Señor. Dice Pablo, pero no voy a tratar de hacerlo. ¿No voy a tratar de qué? Hermanos, de comprenderlos, porque entre más trato de comprenderlos, menos los entiendo y más. ¿Quién lo dijo? ¿Clara? Más sufro. O sea, ya la crisis me está haciendo sufrir y todavía sufro tratando de entender algo que no voy a poder nunca. No, pues por eso acabamos mal. Y por eso muchos creyentes vamos por la vida muy mal. Pero cuando alguien te dice, oye, mira, no sabemos por qué, hermano. No hay manera de entenderlo. Solo espera en Dios. No, pero es que yo quiero entender. No. Sexto principio. Vamos a la palabra de Dios. Salmo 38:8. Estoy por terminar. David está probablemente en el ocaso de su vida. David probablemente está en el ocaso de su vida. Hermanos, ¿qué libro estamos estudiando? Job. Todavía no llegamos al final, apenas vamos en el capítulo 2. No lo vamos a estudiar completamente todo porque si no, no vamos a acabar nunca. Voy a tocar temas relevantes. Pero apelando a aquellos que sí conocen, a aquellos que están familiarizados con la Biblia, les voy a preguntar, ¿hasta cuándo Job terminó comprendiendo lo que Dios quería hacer con él? ¿Hermana? Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Si algún día tú y yo comprendemos un poquito de por qué pasamos por esos tiempos de crisis, ¿sabes cuándo va a ser? Hasta el final. Aunque aclaro, no siempre comprendemos por qué. Pero lo que sí es un hecho es lo que dice la Biblia. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sexto principio, Dios siempre cumple sus propósitos. Si tú estás pasando por un tiempo de crisis grande, severo, hermano, y llegas hasta el final, en tu vida va a haber un antes y un después. Ese creyente que llegó al final después va a llegar a ser, de acuerdo a lo que dice Santiago, alguien transformado, alguien nuevo, cuya fe se elevó, hermanos, a la altura de las circunstancias. Para terminar casi, los tiempos de crisis son oportunidades de ¿qué, hermanos? No lo digo yo, lo dice Santiago. Vas a llegar a ser aprobado. Son tiempos de crecimiento. Dios siempre tiene el control de todo. Así que el cristiano que es capaz de cruzar por el horno de fuego de la prueba presentará grandes cambios en su carácter y desarrollará una fe que le permitirá enfrentar toda adversidad. Dejará de ser una persona quejumbrosa y se convertirá en una persona sabia y además en un consolador. Qué maravilloso. Y con esto quiero terminar. 2 de Corintios 1, 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Un par de frases más y terminamos la clase de hoy. Los tiempos de crisis son oportunidades de crecimiento. Aquel hombre o mujer que soporta la prueba presentará grandes cambios en su carácter y desarrollará una fe que le permitirá enfrentar cualquier otra adversidad
Dejará de ser una persona que se queja del sufrimiento y se convertirá, hermanos, en un consolador. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lean conmigo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, no te permitas nunca disminuir tu concepto de Dios. Nunca te permitas disminuir tu concepto de Dios, porque un día Dios a ti, que has demostrado ser un verdadero hijo de Dios, te va a acercar con otro que está sufriendo y lo vas a poder confortar y consolar. Y cuando te diga, es que tú no me entiendes, no, sí te entiendo. Es que tú no sabes por lo que estoy pasando. Mira, no sé por lo que estás pasando, pero he pasado por la prueba y mira, aquí estoy. Y si Dios me sacó a mí, te va a sacar a ti también, porque Dios es fiel, porque Dios no falla. Pero tienes que llegar hasta el final, tienes que soportar, tienes que crecer, tienes que madurar. El Señor está contigo, Él tiene el control. Al final de esto vas a ser una mejor mujer, un mejor hombre. Pero no dejes de luchar, no te quedes a la mitad. Es como ese atleta, ese corredor, hermanos, que de repente tropieza y está corriendo en los 1000 metros. ¿Ustedes algún día han visto un corredor que tropieza, que se queda allí? Él sabe que ya perdió, pero se queda allí. ¿Qué hace? Incluso hay algunos que se levantan y ganan. ¿Por qué, Enrique? Por el espíritu de competencia, por las ganas de ganar, perdón. ¿Querrá Dios algo diferente para nosotros? ¿No? ¿Te das cuenta, Carlos? No quiere algo diferente para nosotros. Elevemos, y ese era su propósito. Elevemos nuestra fe, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da a través de los tiempos de crisis. Conclusión: oremos para llegar a ser tan grandes como Dios quiere que lo seamos, hermanos. Y eso va a ser a través de los tiempos de crisis. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para un canto más. Después de este canto vamos a hacer un bloque de oraciones. Primero el canto y después el... Te doy gracias, Jesús,